Hola, bienvenidos a nuestro podcast En Armonía con Heikki y Evangelina Tácala. Estamos muy contentos de comenzar este año 2026 con esta palabra profética, esta palabra que Dios nos ha traído para ustedes. Hemos hecho otra enseñanza con el mismo tema en finlandés y es muy importante que la compartamos también en español. Es gran bendición empezar el año nuevo y declarar las promesas de Dios, declarar la palabra de Dios y creer más lo que está escrito en su palabra que lo que estamos viendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede tener diferentes retos, problemas, circunstancias que nos rodean y podemos nosotros enfocarnos más en todo eso que nos está rodeando. Sin embargo, tenemos grandes promesas y Dios nos ha hablado para este año especialmente cuando muchos auguran que va a ser un año en lo natural, ¿verdad? De problemas. Hemos comenzado incluso con un temblor, ¿verdad? Hace una semana. Sin embargo, pues todo esto está escrito en la palabra. No es nada nuevo, ni las guerras, ni los rumores de guerras, ni las disensiones. Pero Dios tiene una palabra y una promesa muy grande. ¿Y qué nos puedes decir sobre este tema que tenemos, sobre este año de bendición, de la palabra 2020, del año 2026 que Dios nos dio? Definitivamente el año 2026 va a estar mucho mejor que el año 2025. Porque Amén. Dios nos dice que cuando estamos en Cristo, cuando estamos creyentes en Jesús, entonces Dios solamente nos va a levantar más y adelantar más. Nos lleva de victoria en victoria. Llevar de victoria a victoria. Amén. Y yo creo que el año 26 va a estar muy buen año para nosotros. Amén. O para todos. Quienes obedecen la voz de Dios y la palabra de Dios, depende de eso. Depende de eso. ¿Y cómo vamos a poder obedecer la palabra de Dios si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios si ni siquiera la abrimos? Abrimos más las noticias, el internet, los medios sociales. Sin embargo, la palabra es lo único que nos va a sostener en todo tiempo y especialmente en este tiempo en que, digamos, humanamente se auguran, ¿verdad? Y se ven cosas que están comenzando a suceder o están ya sucediendo en el mundo. Esto es lo único, que si tú no lo estudias diariamente, no lo meditas en tu corazón y meditas más en todos los problemas que hay, es posible que si te hundas en problemas, en duda, incluso como cristiano. Pero, por ejemplo, la palabra de Dios, una de verdad de tantas preciosas promesas podemos traer aquí, lo que Dios nos hablaba ya antes de que esto ¿verdad? Que sucediera todo lo que estamos mirando. Él nos estaba diciendo en Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 6, nos dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabes cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Si conoces la palabra de Dios, puedes contestar inmediatamente. Y si no, pues por eso te decimos, vamos a leer la palabra. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cuál fe? Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, no solo el Hijo de Dios, sabemos que Él es Dios mismo, que se hizo carne, que nació, resucitó, murió crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está vivo a través de su Espíritu Santo. Y Él ha prometido también que va a venir, no solamente que está vivo para ayudarnos y para hacernos más que vencedores, sino que también dice que viene por nosotros. Es más, mira, hablando de eso, tengo mi taza que dice aquí. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Es una de las promesas del Señor, dice, y mi galardón conmigo, ¿verdad? Galardón quiere decir nuestro premio. Él no dice que viene con un castigo, ¿te fijas? Y esto lo puedes leer en Apocalipsis 22:12. O sea que si estamos en Cristo, para empezar, no tenemos que tener temor que Cristo viene, que el arrebatamiento de la iglesia
es verdadero, la Biblia lo habla, que viene, que es el arrebatamiento, dice que seremos arrebatados en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Y eso, cada vez nos estamos acercando más. ¿Qué decías tú, Heiki? Comentabas el domingo cuando estabas predicando en la escuela de profetas, enseñábamos, ¿verdad?, sobre el arrebatamiento, sobre las señales, pero ese es otro tema para después, que también estaremos dando, ¿cómo se llama?, eventos con este tema y con otros súper interesantes que el Espíritu de Dios da, pero hablabas, ¿verdad?, sobre eso de que cómo se acerca cada vez más, que estas cosas que vemos suceder, que nos tienen que causar miedo o Sí, ¿a qué? sí, ¿qué está pasando en el mundo ahora? Que podemos ver alrededor. Se asusta mucho a mucha gente, porque Las mucha gente noticias, tiene mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo voy? ¿Cómo se dice? a subsistir, Sí, a sobrevivir a esto. sí, va adelante en mi vida. Pero la cosa es porque cuando estamos en Cristo, somos creyentes. Entonces, para nosotros no tenemos que tener ningún miedo, porque la Biblia dice que no hemos recibido el espíritu de temor, pero espíritu De amor. de Valor, y dominio propio. dominio propio. Amén, Sí. sí. Y eso es el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque nosotros no tenemos tener ningún miedo. Y la Biblia dice, como dijiste, que está en nosotros es lo más grande que está en el mundo. Eso es Dios. Asimismo está en nosotros, Jesús asimismo está en nosotros, En sí mismo, por sí. el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros. Exactamente, entonces nuestra fe en Cristo Jesús, si hoy tú que estás viendo no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, si no has nacido de nuevo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice en la primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 6, dice, estas cosas os he hablado, estaba hablando Jesús a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. O sea, en Cristo Jesús podemos tener paz. La gente busca paz en las religiones, en la nueva era, en la yoga, en la meditación, paz en cualquier cosa, en los movimientos de pacíficos y le hacen así hasta cuando se sacan foto y dices, oye, esa no es la paz de Dios, la paz de Dios es la paz que Cristo nos da, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, este mundo, lo que Heiki nos decía, el mundo parece que nos está premiando con problemas, con guerras, con alza de precios, con tantas cosas, con enfermedades también, y hoy también nos está hablando el Señor Jesús, que va, antes de terminar, Heiki, espero que podamos orar por los enfermos, porque cuántos testimonios hemos recibido cuando hemos orado por video, por audio. Sí, por video. Y el domingo pasado, si alguien vio la reunión en vivo a través de Facebook, había un testimonio muy hermoso que después lo vamos a compartir de una chica, una madre joven, que nos dijo que quería dar testimonio. Primero ese día, el domingo, dijo que Dios la había tocado con la palabra profética que le dimos de conocimiento. Había salido, tenía una operación horrible el día anterior, estaba mala, dice que hasta veía doble, se sentía muy mal, no sabía si iba el otro día a la iglesia, pero por fe se levantó y fue. Y ese día Dios le mostró a mi esposo que había algo oprimiéndola y salió como nueva y luego también nos dice, ¿y saben qué? La última vez que vinieron, o sea, hace un medio año aproximadamente, oraron también por mí y yo traía un dolor espantoso en el coxis. Vaya, dice, yo venía en transporte público, no podía ni sentarme. Cuando salí de mi casa dije, iré a llegar a la reunión, pero yo por fe salí. Y dice, y cuando salí de la reunión salí sana, ya esto tiene medio año, nunca me volvió ese dolor. Igual mi esposo, Dios le mostró la espalda y ella, por las llagas de Jesús, ¿verdad? Y la palabra que fue declarada para ella fue sana. Toda la gloria sea al Señor Jesús. Pero vean que Dios tiene para nosotros todo, la sanidad, la liberación, la salvación y esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, ¿no, Heikki? Exacto, así es. Y también Jesús dijo que en el mundo ustedes tienen angustia, pero sean ¿cómo se dice? Turvallisin mielin. Que tengan confiar en mí, Confiar en mí, tengan, porque sí, tengan paz en mí, tengan paz yo en mí. he Sí. vencido Yo he vencido al al mundo, mundo. lo que leí ahora. Sí, es sí, exactamente lo que sí, leí. pero eso es muy importante. Confiad Sí. en mí, dice, confiad. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar que Él viene pronto y tenemos que vivir una vida ¿verdad? Que cuando el Señor venga, si viniera hoy o si nos fuéramos antes, ¿verdad? Pues sabemos que estamos listos para irnos con Él. Esa es la idea de este año de victoria, que estemos en una victoria basada en la palabra, confiar que todo lo que veamos el Señor Jesús ya lo venció, pero también que en esa carrera en la que estamos yendo, ¿verdad? Como una carrera, decía el apóstol Pablo, que estamos, ¿verdad? En el camino que estamos de salvación, vamos en el camino, ¿verdad? Vamos hacia la meta, llegando, ¿verdad? A esa meta, a encontrarnos con nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en ese camino también nosotros podemos llevar a otros. Es un tiempo de victoria, es un tiempo donde la gente está buscando la verdad, y la verdad dice que la verdad solamente nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues Jesús es la verdad, el camino y la vida. El Evangelio, la palabra de Dios, de que Cristo es el Señor, que es el único que nos puede salvar, ¿verdad? De todo esto, de toda tribulación, de todo lo que sea. Él es ese camino a la salvación. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que también que llevar a otros, y esa misión, ¿verdad? Y esa visión, tú decías tener una visión, ¿verdad? Visión, es muy importante que para tenemos este año, visión. ¿verdad? Para este año. Que dices, pues, sí, ¿quién todo el sabe? tiempo, pero para este ¿Qué año será? también. Será a ver qué cosa pasa. ¿Qué quieres alcanzar este año en tu vida? Porque siempre si quieres alcanzar algo, tienes que tener meta, tienes que tener visión. ¿Qué quieres? ¿Qué estás orando de Dios? Y por visión viene fe, visión, revelación y fe para alcanzar qué quieres, qué estás orando de Dios. Amén. Para este año. Amén. Puede ser tu sanidad, puede ser un trabajo que estás buscando, una relación personal que sea restaurada. Tenemos un Dios de restauración que quiere restaurar todo. La Biblia dice que el diablo no vino más que para robar, para destruir y para matar. Entonces, todas esas cosas malas no las trae Dios, las trae el diablo. ¿Y qué dice? ¿Cómo continúa? Jesús dice, pero yo he venido para que tengáis vida. ¿Y qué clase de vida? De aflicción, de enfermedad, de tristeza. No, dice vida en abundancia. Entonces, si esa es la promesa de Dios para ustedes y para nosotros, para ti, para mí, pues tenemos que confiar en esa palabra antes de abrumarnos con todo lo que vemos. Tomamos esa palabra. La tomamos literalmente y lo también quedamos en nuestros corazones. Así es. Y pues hay esto de vencedores, ¿verdad? La palabra, les quiero compartir que la palabra vencedores en el Nuevo Testamento está unas 28 veces se menciona la palabra victoria. O sea, este año que estamos declarándoles y creyendo que es un año de victoria, porque recuérdense que Dios no va de acuerdo a las circunstancias. Y en el año, por decir 2026, se augura que va a estar peor que el 2025, de acuerdo a lo que se ve, a lo que se pronostica, a los hechos. Dios no va recuerden que Él no va con el mundo, Él va al contrario. Dice la palabra de Jesús que Él tiene mejores planes que nosotros. Entonces, ese año de victoria es, como vimos, de acuerdo a la palabra de Dios, a sus promesas. ¿Y quiénes son los vencedores? Pues ya lo hemos visto en la palabra, ¿verdad? Los que creen en que Cristo Jesús, Él es Dios mismo, es el Hijo de Dios y es Dios. Y en la Biblia, la palabra victoria aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, y en griego es muy importante. Cuando en el original del griego podemos saber el origen de esa palabra, es muy, muy amplia y te la puedes aplicar todas estas. En griego podría ser nikitis, nikit o algo así, nikitis
en la palabra vencedor o vencer, dice, un vencer es, dice, el que es campeón o alguien que posee un cierto tipo de superioridad. Se puede traducir también en el griego como controlar, conquistar, derrotar, dominar, superar, abrumar, sobrepasar o ser victorioso. Es usado en la literatura griega para retratar, para traer un ejemplo de los atletas que habían dominado su deporte y finalmente reinaron supremos como campeones en los juegos. Entonces, en la Biblia el apóstol Pablo usaba mucho, porque en ese tiempo en la literatura griega, los griegos, era el deporte para ellos, ¿verdad? Era pues muy importante, competían y todo eso, él lo trajo para que la gente entendiera más, comprendiera en su idioma, ahora sí, en la raíz, ¿verdad? Tú eres aquel que puedes dominar en eso que Dios, en esos dones que Dios te ha dado, en ese territorio que Dios te ha dicho que conquistes, en el ministerio que tengas, en el trabajo, en conquistar esa enfermedad que sientes que te está abatiendo y dices, ¿podré seguir adelante? ¿Podré continuar con mi tarea, con mi trabajo? Claro que sí, pero cree la palabra de Dios que está escrita, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así ¿Okay? es, sí. Entonces Okay. solamente es la palabra de coraje para este año, la palabra para levantar a ustedes. Y La palabra de ánimo, de ánimo, de motivación. de motivación. Sí, un Todo tipo mensaje de cosas que motivacional Dios quiere dar a ti. que te motive a buscar las promesas de Dios, a estar concentrados en la tarea que cada uno tengamos de Dios. Y si no la tienes hoy, este principio de año, o no importa cuándo, siempre es muy bueno revisar y checar qué es lo que Dios me ha hablado, qué es la misión que yo tengo y la visión, hacerte esa visión. Si tú estás enfermo, hazte la visión de que yo voy a estar levantado de esta cama, yo voy a estar caminando, yo voy a estar corriendo, yo voy a estar cantando, lo que tú tengas que hacer, danzando, escribiendo un libro, tus quehaceres, lo que tú tengas que hacer, tu trabajo, tu tarea que Dios te haya dado. Y podemos acabar con las mismas palabras con que empezamos, que cuando estás en Dios, en Cristo Jesús, Dios dijo cuando que estás en Cristo Jesús, sí. Siempre vas a adelantar y levantar, nunca vas a bajar. Cuando escuchas y obedeces la palabra, la voz de Dios en tu vida. Así es, si escucharé la voz de Dios, dice, no vendrás abajo, dice, vendrás siempre arriba, ¿verdad? Iremos siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Es una promesa de Dios, está en el Antiguo Testamento, pero es algo que Dios nos ha dado, su palabra se confirma ahí en lo que leímos en el Nuevo Testamento. Y ahora, si alguna persona todavía no conoce a Cristo Jesús, tú que estás viendo dices, bueno, yo voy a una iglesia, o yo soy muy religioso, o yo siempre he creído en Dios, pero no estás seguro de tu salvación eterna. Dice, si yo me muriera, no sé a dónde iría hoy. Hoy puedes recibir a Cristo Jesús. Solamente dile con tus propias palabras, repite así, Dios, yo creo que tú enviaste a Cristo Jesús a morir por mí en la cruz. Yo creo que Jesús es Dios mismo que tomó mi lugar en la cruz para que yo no pague por el precio de mis pecados. Gracias, Jesús, que moriste por mis pecados, para que yo no tenga que morir por ellos. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido que entres a mi corazón, que lo limpies con tu preciosa sangre. Yo creo que a través de tus llagas también yo soy sano y soy salvo. Y en este momento, entrégale toda tu vida a Jesús y Él te da su Espíritu Santo que viene a morar dentro de ti. Lean la palabra, como les dije, aquí están las promesas de Dios. Y si tú la tienes cerrado, puedes seguir en una vida de oscuridad y de confusión mientras no estudies las palabras, la estudies, la medites y la creas y te la apliques. Esa es la manera que nosotros hemos vivido ya por 33 años y el Señor nos ha llevado de victoria en victoria. A Dios gracias. Y podríamos orar también por los enfermos, Heikki, alguna palabra que el Señor te dé para
a quienes nos están escuchando, viendo, porque este video se va a ver en diferentes lugares, en diferente tiempo, y la palabra de Dios es la misma. Si alguien tiene enfermedad, entonces la Biblia dice que por las llagas de Jesús ya está sanado. Ya puedes recibir sanidad. Oramos por ti ahora y solamente recibes tu sanidad. Es solamente recibirlo. Y tienes que creer que Dios te va a sanar ahora. Amén. Entonces voy a orar por las enfermas. Por los enfermos. Por los enfermos. Entonces, y en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos. Las personas que tienen enfermedades. Yo tomo autoridad sobre todas las enfermedades. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y por el Espíritu de Dios. Amén. Dios, gracias que tú vas a sanar la gente, personas que tienen enfermedades ahora, en el nombre de Jesús. Toma autoridad y hecho afuera ahora, en el nombre de Jesús. Todo tipo de enfermedad de tu cuerpo, hecho afuera, en el nombre de Jesús. Amén. Y por las llagas de Jesús, ya estás sanado. Recibe tu sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Recibe poder de Dios, poder del Espíritu Santo sobre ti ahora, Amén. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todo temor que puedes tener en tu vida. No tienes que tener temor porque no has recibido espíritu de temor, pero espíritu de valor, de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe la liberación de temor. Amén. Hecho fuera todo temor y enfermedad. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Y te bendigo. En el nombre de Amén. Jesús. Y si alguien todavía no ha recibido el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, la Biblia habla en la segunda de Pentecostés, en el libro segundo de Hechos, que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos orando, y dice que ellos estaban esperando que el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos, que les invistiera con su poder, y la señal fue que hablaron en nuevas lenguas. Ahí donde estás, allí empieza a orar en nuevas lenguas. No trates de hablar en español, háblale a Dios, y te van a empezar a salir palabras de tu boca que no las conoces. Pueden ser sonidos, pueden ser gemidos. Empieza, porque ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ese no lo tienes que pelear o que rogar por él, porque es una promesa, es un regalo de Dios. El regalo es gratis por las llagas de Jesús, por la obra de Jesús en la cruz. Por todo eso que él hizo, es una promesa, un regalo para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo por fe y da gracias a Dios en nuevas lenguas, y sigue orando en nuevas lenguas, porque eso es poder de Dios para seguir también adelante en el año 2026 en victoria. Y nos vemos, los que estén por aquí, por Puebla, en uno de los eventos que tendremos. Les esperaremos. Y si no, nos vemos también por el internet. Ya saben que tenemos un canal de YouTube. Inscríbanse, dale like y compártelo con otros, porque las enseñanzas que hay aquí, la verdad que son excelentes, son de calidad y son temas muy importantes. Dios les siga bendiciendo y nos estamos viendo. Gracias. Bye. Bye, Gracias. bye.